Bien, tenemos acá el Excel abierto y necesito que ustedes abran el Excel para que hagamos todo este ejercicio. ¿Ya tienen todos abiertos el Excel? ¿Me confirman para que vayamos avanzando todos de uno y no se me retrasen? Un minuto, doctorita, por favor. Claro que sí. Bien, ya tenemos todos abiertos el Excel, ¿no? Entonces, fíjense en su pantalla. El Excel básicamente es una herramienta muy versátil, muy útil, nos da en especial cuando se trata de programar. Bien, entonces, a manera muy rápida, ¿qué es lo que podemos decir del Excel? Que bueno, tiene, por ejemplo, estas pestañas que nos abren a diferentes opciones, como por ejemplo, si hacemos un clic en archivo, tenemos el tema de la información, si queremos abrir una nueva plantilla, el de guardar, guardar como, imprimir, ¿no es verdad? Hacemos un clic y regresamos en las flechitas, ¿no? Tenemos en el inicio. Básicamente en el inicio tenemos varias opciones que son las más utilizadas, ¿no? Como por ejemplo, ver qué tipo de letra, ¿no? Vamos a utilizar para darle el formato, el tema de la alineación, el tema del número y los demás formatos, ¿no? El tema de insertar o eliminar y todo aquello, ¿no? Entonces, lo mismo en cada una de las pestañas que vemos acá, tenemos diferentes opciones, ¿no? Si se van fijando, tenemos el tema de fórmulas que las vamos a utilizar bastante, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones. Bien, entonces algo muy interesante acá es que nosotros al señalar cada una de las celdas que tenemos acá, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el detalle de celda activa. Esta es una celda activa. Cada una de ellas representa una celda activa. Bien. Y el lugar de la celda activa nos da este numerito. Nos dice que está en la columna D, en la fila 10. Acá, esta celda acá está en la columna B, ¿no es verdad? En la fila 5. Bien. Ahora acá es la barra de fórmulas, ¿no? Aquí hacemos un clic y directamente nos abre un cuadro en el cual nosotros podemos elegir o buscar la fórmula que queremos. Y acá nos da la descripción del contenido que tiene esa celda, ¿no? Ahora, todo eso de acá que vemos acá, todas estas celdas, viene a ser el área de la hoja de trabajo. Bien, esta es el área de la hoja de trabajo. Acá tenemos, ¿no es verdad? Las hojas de trabajo.
Bien, tenemos hoja 1. Si aumentamos, le ponemos el más, tenemos una hoja 3, una hoja 4. Si borramos, por ejemplo, esta hoja 4, ponemos clic derecho, ponemos eliminar, ¿no? Entonces la siguiente hoja que abramos será la hoja 5. Pero la hoja 4 está eliminada, ¿no es verdad? Ahora bien, tenemos también las barras de desplazamiento que vienen a ser estas, ¿no es verdad? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Bien. Y acá, por último, ¿no es verdad? Tenemos nuestra barra de estado. Bien. Entonces, básicamente la barra de estado, por lo general, tiene la palabra listo, que está lista para iniciar y utilizar aquello, ¿no? Acá nos dice en qué tipo de vista vamos a utilizar. Generalmente nosotros utilizamos la normal. Acá habla del zoom, ¿no es verdad? ¿Qué tan grande queremos que esté o qué tan pequeñita queremos que esté? Bien, entonces, básicamente este es un pequeño bosquejo de lo que ustedes ya conocen en lo que es el manejo eh, del tema este del Excel de manera general, ¿no? Entonces, eh, ahora vamos a ir, ¿no es verdad?, a ver un poquito la etiqueta de hojas, ¿no? Entonces, en la hoja 1 yo puedo hacer clic derecho, ¿no es verdad? Y aquí tengo las fórmulas. Puedo hacer insertar, puedo eliminar, ¿no? Puedo cambiar el nombre, puedo copiar o mover a otro lado, puedo ver el código, puedo proteger esa hoja con una contraseña, puedo cambiar el color de la etiqueta, ¿no es verdad? Puedo ocultar, ¿no? Tengo varias opciones, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es básicamente empezar a trabajar con nuestra hoja de cargo. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que una gran parte de un análisis financiero toma como punto de partida los estados financieros básicos de la empresa. Por tanto, es decisivo que el analista tenga una sólida comprensión fundamental de los estados financieros. Bien, entonces hay básicamente tres estados financieros básicos. Primero, el estado de resultados, ¿ok? Que resume los resultados de las operaciones de la empresa en un periodo. El estado de resultados nos da los ingresos y gastos totales para el periodo, pero también contiene varias medidas diferentes de ganancias contables obtenidas por la empresa. Bien, como resumen, ¿no? Un segundo, un segundo estado financiero básico, ¿no? Es el balance general, ¿no? Que describe los activos, los pasivos, el capital contable de la empresa en un punto específico de tiempo. Entonces, los activos son las cosas, es decir, ya sean tangibles e intangibles, que son propiedad de la empresa. Los pasivos son las deudas de la empresa. Y el capital contable es la diferencia entre lo que la empresa posee y lo que debe a otros, ¿no? Ahora, el balance general puede compararse, por ejemplo, con una fotografía, ¿no? Porque la fotografía se toma en un tiempo específico.
¿no? Entonces, esa fotografía nos permite ver, reflejar qué es lo que ha pasado en, qué sé yo, por ejemplo, el día 10 de enero, ¿bien? Pero no necesariamente es lo que se observa el, qué sé yo, en esta fecha, el 9 de noviembre, ¿no? Esa misma fotografía en el mismo lugar puede estar cambiada en algo, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos ajustes a nuestras balanzas. Ahora, el siguiente sería el estado de flujos de efectivo, que básicamente comprende las fuentes de los flujos efectivos de la empresa y muestra a dónde fueron las salidas efectivas, ¿no? Es decir, que las actividades que lleva el dinero a la empresa se conoce como fuentes de efectivo, en tanto que las que sacan el efectivo de la empresa se conocen como usos de efectivo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es el estado de resultados. La primera hojita que vamos a hacer acá es el estado de resultados. Obviamente que antes del estado de resultados viene todo un proceso para sacar ese estado de resultados, ¿no? Pero no vamos a ir tan atrás. Eso va a quedar de tarea para ustedes porque vamos a empezar del estado de resultados y a este libro ustedes van a ir añadiendo hojas. Ya vamos a ver cómo las hojas podemos añadirlas y moverlas. Por ejemplo, aquí tenemos hoja 1, aumentamos la otra hoja y hacemos solamente un clic sobre esa hoja. Fíjense, sea con el cursor tenemos una hojita y la movemos hacia atrás. ¿No ve? O si queremos, la volvemos a mover hacia adelante. Entonces, ya me está cambiando el orden de la hojita. ¿Bien? Ahora, todas las hojas que va a contener el Excel en este archivo es conocido como libro. Bien, es el libro. Bien, vamos a llamarlo libro. Entonces vamos a empezar con la hoja 1, que viene a ser el estado de resultados. Bien, vamos a construir nuestro estado de resultados. Ya, entonces podemos decir que este es un documento relativamente sencillo que empieza por hacer una lista de los ingresos de la empresa, ¿no? Seguidos por todos los gastos de la empresa. El resultado del estado de resultados es la utilidad neta para el periodo. La utilidad neta representa la ganancia contable que queda después de que todos los gastos han sido pagados con los ingresos durante un periodo específico de tiempo. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar diciendo que para diseñar ya sea el estado de resultados, el balance general o o un modelo, tenemos que tomar en cuenta dos principios básicos. Bien, primero, el primer principio que es que el Excel realice tanto trabajo como sea posible, siempre que se pueda, ¿no? Entonces, para eso debe usarse fórmulas en lugar de introducir los números, ¿no? Y a largo plazo, esto reduce errores al mínimo y te acorta el tiempo. Bien, y el razonamiento que hay detrás de este principio es que deseamos evitar errores y aumentar la productividad. El segundo principio que tenemos que seguir es que se dé formato a la hoja de trabajo para que sea fácil de comprender, ¿no? Entonces, las opciones de bordes, de sombreados y fuente son más que decoraciones. Si se escogen de manera apropiada, pueden hacer que números importantes se destaquen
y reciban la atención que merecen, ¿no? Entonces, eh, el razonamiento lógico que se sigue es que al organizar correctamente los datos y el juicioso uso de los mismos, ¿no? A través del color, a través de las fuentes, puede hacer que la hoja de trabajo sea más fácil de usar y de modificar y de comprender, ¿no? Entonces, para esto hemos quedado en que lo primero que vamos a hacer es el estado de resultados, ¿no? Entonces, para eso, por favor, si han abierto su Excel, bien, en la hoja uno le vamos a hacer, vamos a señalar hoja uno, le vamos a hacer un clic derecho y vamos a poner la opción cambiar nombre. ¿Me están siguiendo? Vamos a hacer un clic en cambiar nombre. Fíjense, se ha remarcado, ¿no es verdad? Y vamos a colocar estado de resultados. Colocamos estado de resultados. ¿Ok? Y hacemos un enter. Fíjense, se ha cambiado el nombre, ¿no? Ya no dice hoja 1, ahora dice estado de resultados. Bien, ahora vamos a continuar. Ya, entonces vamos a empezar por diseñar el estado de resultados. Bien, vamos a empezar con el título, o sea, los títulos. Entonces nos vamos a ir a A1. A1, ¿qué significa A1? La columna A, la fila 1. Bien, ahí vamos a colocar los títulos. Ya, entonces acá tenemos que recordar, así en un paréntesis, que nosotros podemos insertar, hacemos un clic acá, ponemos, se va a remarcar toda la columna, hacemos clic derecho y fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, varias opciones como la de insertar, como la de eliminar, como la de borrar contenido, el de formato de celda solamente para esa columna, ¿no es verdad? Para personalizar. Lo mismo pasa con las filas, ¿no? Hacemos un clic derecho sobre los numeritos de las filas, ¿no es verdad? Y se me remarca todo igual que en la columna y tengo las mismas opciones, ¿no? De cortar, de copiar, de insertar, de eliminar, las mismas opciones. Entonces nos vamos a la celda A1. Bien, y en la celda A1 vamos a escribir el nombre de la empresa. ¿Ya? El nombre de la empresa puede ser, por ejemplo, a productos internacionales X, ¿no ve? Les ponemos, o puede ser, se me ocurre un nombre más cortito, EPI, ¿bien? Con mayúsculas podemos colocar EPI. No es el nombre de la empresa, es EPI, para que sea así cortito, ¿bien? Ahora, en la celda A2, en la celda A2, ¿es verdad? ¿Qué es lo que vamos a colocar? Estado de resultados. Bien, vamos a colocar estado de resultados. Estado de resultados. Hacemos un enter. Y luego en la celda A3, lo que vamos a colocar para el año que termina el 31 de diciembre. ¿No ve?
Bien, para el año que termina el 31 de diciembre del 2024. Ok, bien, entonces tenemos desde la celda A1 hasta la celda A3 los títulos. Bien, entonces, acá, este renglón 1, bien, ¿qué identifica? Identifica la empresa. ¿Verdad? ¿A qué empresa nos estamos refiriendo? El nombre de la empresa. El segundo renglón es al tipo del estado financiero. Nosotros, ¿qué estado financiero estamos haciendo? El estado de resultados. Y el tercer renglón, ¿verdad? Se refiere al periodo cubierto por el estado financiero. Estamos haciendo para el año que termina el 31 de diciembre de 2024. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es centrar los títulos seleccionados. Vamos a centrar. ¿Eso qué implica? Vamos a remarcar desde A1, B1 hasta C3. Bien. Y los vamos a alinear, ¿no? Y los vamos a centrar en una posición eh, eh, central. Para eso nosotros ponemos aquí iniciar, hacemos un clic en la pestaña de inicio y ponemos combinar y centrar. Bien, combinar y centrar directamente, ¿no? O si preferimos, todas estas flechitas que nosotros vemos acá de estas opciones nos dan lugar a varias opciones, ¿no? Aquí me dice combinar y centrar. Aquí Pero me ahí dice basta. combinar horizontalmente. Aquí me dice solamente combinar celdas. Aquí me dice separar celdas. Entonces, fíjense, hay diferentes opciones cuando yo tengo esta flechita de aquí arriba, ¿no? Por defecto me sale la primera opción que es combinar y centrar, que es justo lo que yo quiero, ¿no? Que es justo lo que yo quiero. Ya estamos a la par, ¿no? Ya han centrado. Bien. A veces, a veces cuando nosotros queremos introducir acá, eso dependiendo de la versión, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando necesitamos insertar una línea, es decir, una columna, ¿no? Entonces, a veces acá, bueno, a veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Eso dependiendo eh, de la versión. En este caso, por ejemplo, eh, nos da opción, fíjense, se ha cortado el nombre, ¿no? Entonces nos da el mismo formato de la izquierda, el mismo formato de la derecha, borrar formato, ¿no? Entonces, no me quiere aceptar el detalle este de insertar, ¿no? Nos es más difícil cuando nosotros estamos queriendo insertar una columna, ¿bien? Entonces, a veces es preferible, ¿no es verdad? Mantenerlas hasta el finalizar el trabajo, el mantenerlas como si fuese una sola, un solo, una sola celda, ¿no? Entonces sería la celda solamente A1. Para volver a que sea una celda A1, hago nuevamente un clic, ¿no es verdad? En la opción de combinar y centrar y automáticamente ya no tenemos esa opción, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer en este momento es continuar construyendo eh, nuestro estado de resultados, ¿no?
Entonces, vamos a ver que las leyendas, es decir, las leyendas, todo lo que vamos a escribir, el estado de resultados, van a ir en la columna A. En esta columna A van a ir todas las leyendas, ¿no? Todos los números. Y en la columna B van a ir todos los números. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la celda B4 vamos a escribir el número, el año. Bien. 2024. Y un enter. ¿Ok? Y vamos a empezar por la columna A5 a introducir las leyendas exactamente como debe aparecer en un estado de resultados. ¿Ya? A veces las leyendas suelen ser, o sea, lo que vamos a escribir, el nombre que le vamos a colocar, ¿no es verdad? Suelen ser más grandes que este espacio. Entonces simplemente le damos un clic acá y vamos aumentando nuestro espacio, ¿no es verdad? O caso contrario, hacemos un doble clic y automáticamente nos va a dar el espacio necesario. ¿Bien? Entonces vamos a ir colocando, ¿no es verdad? Las leyendas que necesitamos para construir nuestro estado de resultados. Bien, entonces empezamos con la B5. En la B5 vamos a colocar ventas, ¿ya? En la B6 que vamos a colocar costo de ventas. En la B7 que vamos a colocar utilidad bruta. En la siguiente vamos a colocar gastos de ventas, coma, generales, gastos generales y gastos de administración. Dinero, ¿no es verdad? Luego ponemos gastos fijos en la siguiente. Si se fijan, automáticamente Excel está copiando lo que hemos escrito arriba, porque puede ser que nosotros necesitemos volver a repetir ese dato, ¿no? Que en este caso no es necesario porque nosotros vamos a colocar gastos fijos. En la siguiente, en la columna A10, ponemos gastos de depreciación. Yo, por ejemplo, quiero borrar y poner esto en minúsculas, lo remarco y ya, ¿no? En la siguiente vamos a colocar utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos. Bien. Que es conocido también como EBITDA.
Luego colocamos gastos por intereses. Bien, entonces están avanzando junto conmigo, ¿no es verdad? En la celda A13 vamos a colocar utilidades antes de impuestos. En la siguiente celda colocamos impuestos. En la siguiente colocamos utilidad neta. Bien. Vamos a dejar la celda 16 libre y en la 17 vamos a colocar notas, por si acaso tuviéramos que hacer alguna nota de referencia. Y en la columna 10, en la fila 18, celda A18, lo que vamos a colocar, por ejemplo, es la tasa impositiva. Bien. Ahora fíjense, básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, en esta columna que se pasa, ¿no es verdad?, del ancho. Entonces, le hacemos doble clic, que es lo más rápido. Bien. Y ya tendríamos acá nuestra columna. Y de aquí vamos a hacer lo que habíamos visto, ¿no es verdad? Vamos a remarcar el nombre de la empresa y la vamos a centralizar. Del estado de resultados hacemos lo mismo. Si no tuviera yo acá acceso al acceso rápido, porque acá podemos personalizar nuestra barra, nos vamos a donde, a inicio, ¿no es verdad? En inicio tenemos combinar y centrar, ¿no? Ahora, ¿yo cómo personalizo mi barra? Simplemente le hago un clic acá, ¿no? Y yo puedo elegir, ¿no? Yo puedo elegir qué es lo que yo quiero. Y si yo quiero más comandos, por ejemplo, esta de centrar, de combinar y centrar, yo lo tengo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pongo más comandos, ¿ok? Y acá en más comandos, yo tengo la opción, yo tengo acá los comandos, por ejemplo, más utilizados. Por ejemplo, yo tengo el comando combinar y centrar, ¿no ve? Que yo si lo hago clic, pongo agregar y me va a pasar, nos va a dar a mi barra de estados. ¿Ok? Y si, por ejemplo, aquí en mi barra de estados, yo, por ejemplo, yo no quiero ya tener color de relleno, entonces le digo quitar. ¿Ok? Para, qué sé yo, por ahí me falta espacio y yo ya no lo utilizo, entonces lo quito. ¿Ok? Y luego pongo aceptar. Entonces, fíjense, en mi barra de estados ya no está colocar el color de fondo. Bien. Entonces, acá yo voy a colocar, voy a remarcar y coloco. Ahora lo que tenemos que hacer es personalizar, ¿verdad? Nuestro estado de resultados. Le vamos a dar un formato, ¿ok? Un formato. Entonces, para eso vamos a remarcar, por ejemplo, desde la celda A1 hasta la celda A3. ¿Bien?
y nos vamos a ir a inicio. Y aquí ya podemos ver qué tipo de letra vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para eso, lo que podemos hacer es remarcar absolutamente todo para el tipo de letra que vamos a utilizar, ¿no es verdad? Para eso hacemos un clic en la parte, en la esquina izquierda, entre a la celda, entre las filas y las columnas. Bien, fíjense, se remarca todo. Yo me voy a inicio y pongo el tipo de letra que yo quisiera. Generalmente utilizan el Arial, utilizan el Times New Roman, ¿no es verdad? Entonces, eso depende de cada uno, ¿no? Y también podemos personalizar el tipo de letra, ¿no? Entonces podemos poner 12. Bien. Por defecto, en algunas ya no sale qué tipo de letra. Por defecto no salía el Calibri, ¿no es verdad? Por defecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir personalizando. Bien, vamos a seguir personalizando. Vamos a poner, por ejemplo, acá, lo vamos a colocar en negrillas. Podemos poner iniciar la pestaña de inicio y yo tengo negrillas, o si no, ponemos control N, ¿no? Ya tengo esto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que habíamos dicho que vamos a utilizar también la columna C. Entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿no es verdad? Es remarcar, ¿bien? Es remarcar. Le vamos a dar un colorcito. Le vamos a ver, ¿bien? Para que nos muestre que aquí empieza. Y de acá vamos a darle, nos va, que se encuentra acá en la pestaña de inicio, le vamos a dar los bordes, los vamos a remarcar absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Para que podamos ser más visible los datos y brindarles una mejor comprensión. Acá, en la utilidad bruta, ¿no es verdad? Lo que vamos a hacer es lo mismo. Si queremos clic derecho, ya tenemos acá las opciones que más utilizamos, ¿no? Que puede ser negrillas y cursiva. Bien. Luego hacemos lo mismo con las utilidades antes de impuestos. Clic derecho, negrillas y cursiva. Hacemos lo mismo con utilidad antes de impuestos. Remarcamos. Clic derecho. Hacemos lo mismo con utilidad neta, ¿no es verdad? Entonces vemos que tenemos dos opciones. Clic derecho o nos vamos a iniciar, negrillas y cursiva. Caso contrario, podemos utilizar, por ejemplo, algunas teclas en conjunto para ahorrarnos el hacer los clics. Para que sean negrillas, simplemente ponemos control N, fíjense, se vuelven negrillas, y control K para que sea, ¿no es verdad?, en cursivo. Volvemos a poner control K y ya no es cursiva. Y si volvemos a poner control N, ya no está en negrillas. ¿Ok? Hasta acá ya hemos avanzado. Todos han avanzado, estamos al mismo. Ya hemos colocado todos las leyendas en la columna A. Sí, doctora. Perfecto.
Ahora nos toca, ¿no?, colocar los valores. Bien, entonces nos vamos a ir a la celda B5. ¿Yo? Los valores de EPI, ¿no? En ventas. En ventas vamos a colocar 3.850.000. ¿No? 3.850.000. Ahora fíjense. Acá nos lo ha escrito directamente. Lo que tenemos que nosotros hacer es darle un formato, es decir, un formato de número. Bien, entonces, para que no estemos, nosotros haciendo celda por celda, vamos a remarcar desde la B5 hasta la C15. Bien, hasta la C15 vamos a darle el mismo formato. Bien, entonces hacemos clic derecho, nos vamos a formato de celdas, ¿no? Entonces aquí fíjense en formato de celdas. En formato de celdas, digo, el número como tal está en general, ¿no? Entonces yo quiero, en este caso, que sea como número, ¿no? Que sea como número. Pero no quiero que tenga decimales. Entonces reduzco a 0 decimales. Bien. Y además me dice si quiero utilizar separador de miles, es verdad, y quiero utilizar el separador de miles, ¿no es verdad? Entonces yo le pongo aceptar. Entonces, fíjense, automáticamente me ha colocado ya el separador de miles, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Perfecto. Una vez que ya le hemos dado formato a todos nuestros numeritos, nos vamos a ir a la celda P6. Costo de ventas, ¿no? El costo de ventas de EPI ha sido de 3.250.000. Bien, 3.250.000. Fíjense, yo solamente he anotado 3.250.000, le pongo un enter y automáticamente ya me lo coloca en el formato. Bien, que básicamente, este 3.250.000 es el costo total de los productos vendidos a clientes, incluyendo la merma de inventarios, la disminución del valor por productos dañados o obsoletos, etcétera, ¿no? Ahora bien, nos toca la utilidad bruta. Bien. Entonces decíamos que la utilidad bruta es la cantidad que queda después de quitar el costo de los artículos que se vendieron. Y para calcular la utilidad bruta de las ventas, simplemente restamos el costo de las ventas, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a aplicar una fórmula. ¿Bien? Porque ya que yendo con el principio número 1, ¿no? Que nos dice que tenemos que hacer que el Excel trabaje para nosotros, ¿no es verdad? Tenemos que programar al Excel, ¿no? Entonces, en esta ponemos el signo igual, en esta sí, bien, y ponemos B5 menos B6, ¿no es verdad? Porque estamos restando a las ventas, le estamos restando los costos, ¿no? Entonces ponemos B5
Ponemos menos B6. Bien. Y colocamos un enter. Y ya me da automáticamente el resultado y en el formato que habíamos colocado. ¿Recuerdan que habíamos visto este detalle? ¿No? De colocar en el formato. Ahora nos vamos a la siguiente columna, la siguiente celda, que es B8, ¿no? En B8, que son básicamente los gastos de venta, los gastos generales y de administración, son una entrada, ¿no? Nosotros tenemos que anotar esa entrada y nosotros anotamos 330,000. 330,000. Colocamos un enter y automáticamente, fíjense, me coloca en el formato, ¿no? Ahora los gastos fijos, como ser renta, sueldos y otros, ¿no? Para este periodo de entrada es de 100,000. Entonces coloco 100,000. ¿Ok? Ahora los gastos de depreciación es también otra entrada, ¿no? En este caso, que se encuentra en la celda B10, nuestra columna B, fila 10, que ascienden a 20,000. Bien. Ahora tenemos que obtener la utilidad antes de intereses e impuestos. Bien, la utilidad antes de intereses e impuestos, conocida también como EBIT, ¿no? Que es la utilidad bruta menos todos los gastos restantes que no sean de interés, ¿no? Impuestos. Entonces, puede usarse dos tipos de fórmulas, ¿no? O varias fórmulas, ¿no? Para su cálculo. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es poner el signo igual, ¿no es verdad? Y poner B7, que es mi utilidad bruta, ¿ve? Y a este B7 restarle los gastos de venta, los gastos fijos y los gastos de depreciación, ¿no? Directamente. Pero también podemos simplificar nuestra fórmula y hacer uso de la función sum. La función sum es la función de suma, ¿no? Entonces ponemos menos y escribimos sum, abrimos paréntesis, ¿no? Y ponemos desde el B8, es decir, de la celda B8 hasta la celda B10, ¿no es verdad? Desde la celda B8 hasta la celda B10. Hasta la celda B10, ¿no? Y cierro paréntesis. A ver qué pasó. Vamos a hacer de nuevo. B7 menos. Vamos a colocar el tema de la suma. Suma. B8 hasta B10. Entonces, tenemos aquí la suma, ¿no? Entonces, luego vamos a ver los gastos por interés, ¿no? En este caso, los gastos por intereses
vamos a colocarle, ¿no? El tema de cuánto nos va ese detalle del... Ya, entonces, los gastos por intereses es igual a 76.000. Bien. Acá viene siendo lo mismo, ¿no? Aquí hay un pequeño errorcito. Es 330.300. Bien. Revisando mis datos. Luego tenemos lo que es la utilidad para antes de impuestos, ¿no? Entonces, para eso pasa lo mismo. Vamos a realizar una fórmula en la cual, ¿no es verdad? Vamos a calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces, para eso, nosotros nos bajamos a la celda de utilidad antes de impuestos, ¿ya? Le hacemos el signo igual, bien, y ponemos B11, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, menos la celda B12, que justamente son los gastos por intereses, ¿no es verdad? Ahora, EPI, la empresa EPI, paga impuestos, ¿bien? A razón de, el 40% sobre la utilidad gravable, ¿bien? De modo que en esta celda B18, que es la tasa impositiva, ¿no es verdad? Vamos a colocar 40%, que es la tasa impositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular. Bien, vamos a hacer un cálculo de la cantidad de impuestos que, que se paga, ¿no es verdad? Acá en la celda B14. Bien, entonces para eso vamos a colocar la formulita igual, ¿no es verdad? Vamos a señalar la celda B13, que es la utilidad, ¿no ve? Y la vamos a multiplicar por B18, que es mi tasa. Pero para que no se mueva, ¿no es verdad? Para que no se mueva, nosotros antes de la B vamos a colocar el signo de verdad. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos facilita el hacer cambios directamente en mi tasa impositiva y esos cambios se van a expresar directamente acá. Por ejemplo, yo puedo decir que en lugar de 40%, yo tengo, qué sé yo, el 30% de tasa impositiva. Fíjense, automáticamente ya ha cambiado, ¿no es verdad?
Entonces, por eso ponemos ese signo en la formulita. ¿Bien? Y luego tenemos la utilidad neta. Bien, entonces la utilidad neta, básicamente tenemos que realizar la siguiente fórmula. Ponemos nuevamente nuestro signo igual, ¿verdad? Y ponemos la utilidad antes de impuesto que se encuentra en la celda B13, ¿no ve? Menos los impuestos. Y ponemos un N, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra utilidad neta, que asciende a 44.220 para el año fiscal 2024. Bien, entonces esta utilidad neta básicamente representa que los fondos de un negocio, los fondos que un negocio tiene, ¿no es verdad? Disponibles para gastar, básicamente, ¿no? Ahora, crear el estado de resultados para el 2008, perdón, para el 2023, para un año antes, ¿no ve? Lo vamos a realizar, ¿bien? Básicamente no cuesta mucho trabajo, ¿no? Primero, lo que vamos a seleccionar es desde la B4, ¿no? Desde la B4 hasta la B15. Desde la B4 hasta la B15. Vamos a seleccionar, ¿ya? Y vamos a copiar. Tenemos hasta tres opciones, ¿no? Primero vamos al archivo inicio y ponemos copiar, ¿bien? O directamente clic derecho y la opción copiar. O si no, ponemos control C, que es la opción copiar. Fíjense, se ha remarcado, ¿no es verdad? Se ha remarcado las celditas que vamos a copiar. Ahora vamos a seleccionar, nos vamos a ir a C4, donde hemos colocado 2023. Bien. Y lo que vamos a hacer es simplemente copiar. Igual, tenemos tres opciones, ¿no? Nos vamos a inicio, pegar, o clic derecho, pegar, ¿no es verdad? O simplemente poner control B. Y automáticamente me ha copiado absolutamente todo. O simplemente ponemos Enter. Y ya, ¿no? Entonces, acá en la primera celda, de A4, vamos a cambiar nuevamente por 2023. ¿No es verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar, ¿no? O sea, aquí hemos copiado eh, todas sus fórmulas, hemos copiado sus formatos, todo aquí, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es colocar los datos exactos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la celda C5, en la de ventas, ¿cuánto vamos a colocar? 3.432.000. 3.432.000. Fíjense, ¿han visto cómo va cambiando? ¿No es verdad? Ahora el costo de ventas. Vamos a colocar 2.864.000. 2.864.000. Enter. Fíjense,
¿Han visto cómo automáticamente va cambiando aquello? ¿No es verdad? Ahora, en gastos de ventas generales y de administración vamos a colocar 240.000. Gastos fijos lo mantenemos constante. Vamos a bajar a gastos de depreciación, que vamos a colocar 18.900. Fíjense cómo se me va ajustando. Y luego vamos a colocar gastos por intereses. Que los gastos por intereses me da, tenemos como datos 62.500. Bien, 62.500. Entonces, si nos fijamos, nosotros en lugar de estar introduciendo todos estos datos nuevamente con la ayuda del Excel y con la ayuda de las fórmulas que hemos introducido, hemos introducido, solamente actualizado algunos datos, ¿no es verdad? En este caso hemos actualizado seis datos, ¿no? Todo lo que son gastos, ventas y costo de venta, ¿no? Ahora, si recuerdan, automáticamente ha calculado la tasa impositiva del 40%, tanto para el 2024 como para el 2023. ¿Por qué razón? Porque fíjense en su fórmula de la tasa impositiva. ¿No es verdad? La tasa impositiva es el 40%. Y este signo de acá que se los estoy remarcando, hace que este no se mueva, que cuando nosotros copiemos una fórmula, este permanezca constante. Si no tuviera esta S, entonces se tomaría como parte de la fórmula la celda B19 y no así la celda B19. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estaríamos, ¿no es verdad? Ya construyendo el estado de resultados. Bien, el diseño del estado de resultados. Ahora, obviamente, antes, para sacar las ventas, nosotros tendríamos que construirnos, ¿verdad? Una otra, en una otra hoja anterior a esta, ¿no es verdad? El flujo de ventas tendríamos igual para costo de ventas brutas, lo mismo. Para gastos de ventas, hacer un listado de los gastos de ventas, tanto gastos de ventas, gastos generales y de administración, y la sumatoria total vendría acá, ¿no? Lo mismo para gastos fijos, los gastos de depreciación. Entonces, no estamos yendo tan atrás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El balance general, ¿no? Que es otro, eh, otro indicador que nos permite hacer análisis financiero, ¿no? Entonces decimos que el balance general se presenta en dos secciones, ¿no? La de activos en la parte superior o en el lado izquierdo, y la de pasivos y capital contable en la parte inferior o al lado derecho, ¿no? Entonces, eso dependiendo de qué formato vamos a utilizar. Entonces, es importante ver que este debe cuadrar. Bien, tiene que estar bien cuadrado. Debe cuadrar, es decir, que el total de activos debe ser igual a la suma de pasivos totales y el capital contable total.
Cada una de estas secciones se divide en subsecciones, ¿no? En el lado de activos hay dos subsecciones. La sección de activos circulantes, que describe el valor de los activos a corto plazo de la empresa. Y un corto plazo, en este caso, se define como un año o el tiempo necesario para que el activo pase por un ciclo de flujo de efectivo, ¿no? Es decir, este flujo de efectivo podríamos llamar como de la compra a la venta a la cobranza. Bien, entonces los activos circulantes típicos son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿no? Y también tenemos los activos fijos, que son aquellos con duración de más de un año, ¿no? Como ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, los vehículos, los edificios, los terrenos, ¿no es verdad? Entonces, decimos que al igual que los activos, los pasivos se pueden subdividir en dos secciones. Los pasivos circulantes, que son aquellos que se espera que sean retirados en menos de un año, como por ejemplo las partidas con cuentas por pagar, los sueldos por pagar y otros. Y los pasivos a largo plazo, que son aquellos que no se pagarán antes del año. ¿Ya? Antes del año actual. En general, los pasivos a largo plazo están constituidos por diferentes tipos de obligaciones, como por ejemplo préstamos bancarios, que si bien se pagan mensualmente, pero no se paga todo el préstamo, ¿no es verdad? Y tenemos también el capital contable, ¿no? Que representa la diferencia entre el valor de los activos y los pasivos totales de la empresa. Esta parte del balance general se subdivide en capital aportado y utilidades retenidas, ¿no? El capital aportado es la inversión hecha por los accionistas o por el propietario, ¿no? Y preferentes, o sea, son directamente activos de la empresa, ¿no? Y las utilidades retenidas es la acumulación de las utilidades no distribuidas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es preparar un balance general y es muy semejante a lo que hemos preparado acá, ¿no? A esta plantilla. Esta ya es una plantilla de estado de residuos. Oh, ¿ok? Para esto, para que todo esté conectado, enlazado, ¿bien? No vamos a abrir otro libro, no vamos a abrir otro archivo. Lo que vamos a hacer es trabajar en el mismo libro, en el mismo archivo, ¿bien? Y para esto vamos a abrir una hoja de trabajo diferente. Entonces nos vamos al más y abrimos una nueva hojita. Bien. Y vamos a cambiar el nombre de esa hojita. Ya sabemos, clic derecho, cambiamos el nombre. Y ahí vamos a colocar como nombre balance general. ¿Ok? Colocamos como nombre balance general. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar, bien, en la celda A1, A2 y A3, ¿no es verdad? Vamos a colocar los nombres, bien. En este caso, vamos a, eh, seleccionar las celdas
En las columnas A, B, C, las tres columnas A, B, C, las vamos a colocar de esta forma. Vamos a colocar el signo igual, bien, para copiar el nombre. Nos vamos a ir al estado de resultados y vamos a colocar esto. Vamos a señalar a uno y ponemos un enter. Y fíjense, automáticamente me copia. ¿No es verdad? Hago lo mismo para la celda 2. Remarco, combino, pero acá yo ya no puedo copiar, ¿no? El nombre. ¿Por qué? Porque aquí es estado de resultados y este es balance general. Entonces aquí sí coloco balance general. Balance general. ¿Bien? Y pongo enter. Y acá lo mismo. Vamos a remarcar y directamente nos podemos ir para el año que termina el 31 de diciembre del 2024. ¿No es verdad? Entonces, hacemos lo mismo. Ponemos igual, nos vamos al estado de resultados, hacemos un clic, ¿no es verdad? A la celda A3 para que nos copie, ponemos un enter y automáticamente. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar, habíamos dicho que la columna A es para las leyendas, ¿no es verdad? O sea, para todo lo que está escrito en texto. Y las columnas B y C, las columnas B y C son para los numeritos, ¿no es verdad? ¿Ok? Entonces, acá pongo el signo igual, copio, que es para el 2024, y simplemente lo arrastro y ya es 2023, ¿no es verdad? Ya me está copiando del estado de resultados la celda C4. Acá, ¿yo qué voy a colocar? Ya los nombres, ¿no? Propios del balance general. Lo primero que tenemos son los activos. Bien, los activos. Luego tenemos los efectivos y equivalentes. El efectivo y equivalentes. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Luego tenemos el inventario. Luego tenemos el total de activos circulantes. Luego tenemos planta y equipo. Luego tenemos depreciación acumulada. Luego tenemos activos fijos netos. Luego tenemos que el total de activos. Una vez que tenemos los activos, ¿qué es lo que vienen? Los pasivos. Bien, entonces tenemos pasivos y capital contable. Pasivos y capital contable. Aquí tenemos las cuentas por pagar. Tenemos documentos.
por pagar a corto plazo. Y tenemos otros pasivos circulantes. Bien, luego tenemos total pasivo circulante. Luego tenemos deuda a largo plazo. Luego tenemos total pasivos. Bien. Luego tenemos capital común. Tenemos utilidades retenidas. Tenemos el total del capital contable. Y por último tenemos pasivos totales y capital contable. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan nuestra laminita esta? Nuestra plantilla. Fíjense qué hemos hecho. Le hemos dado un formato. ¿No es verdad? En el balance general vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar un formato, ¿no? Entonces, para ello, los títulos lo vamos a colocar en negrillas. Ya les había dicho que hay tres opciones, ¿no ve? Ir a la pestaña de inicio, hacer clic derecho o directamente con comandos. Control N, yo ya tengo mis letras en negrillas. Bien. Ahora fíjense, el tipo de letra. Acá habíamos utilizado un, un tipo de letra Arial 12, ¿no es verdad? Acá por defecto, ¿no es verdad? Nos da el calibri 11, ¿bien? Entonces, para que nosotros podamos contemplar todo el balance, lo vamos a dejar en calibri, ¿bien? Para poder contemplar todo el balance, porque si no, no nos va es decir, ahí van a haber algunas filas que van a quedar por debajo. Entonces, y no quiero hacerlo más chiquito porque no se va a ver también la presentación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos fijamos? Que hay filas en las cuales sus leyendas sobrepasan al margen establecido por la columna A. Entonces hacemos doble clic y automáticamente se recoge, ¿no? Justo el campo necesario para que entren todos. Bien, vamos a ver activos, que es nuestro título, ¿no? Le vamos a dar un formatito. Pues podemos ir perfectamente a inicio y continuar con el verdecito, ¿no? Y luego ponemos, nos vamos a pasivos y capital contable. A pasivos y capital contable. Igual podemos ponerle, hacer clic derecho y fíjense, ya nos sale, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que darle un formatito. Clic derecho
y le decimos que queremos que todo esté remarcado, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, en el balance no todos están a la misma altura, empezando los nombres, ¿no? ¿Eso qué implica? Que generalmente en un balance general, ¿no es verdad? Hay columnas, ¿no es verdad? En las cuales empieza, ¿no? Eh, después, ¿no? Entonces hay como una sangría, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle una sangría al inicio. Entonces, vamos a marcar efectivo, a 5, cuentas por cobrar e inventar. Para eso simplemente hacemos un clic en el izquierdo del mouse, ¿no es verdad? ¿No es verdad? En el botón izquierdo del mouse y remarcamos. O si no, remarcamos, ponemos Shift y bajamos con la tecla del cursor hacia abajo, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a inicio y ponemos aumentar sangría. Este es para disminuir sangría, este es para aumentar sangría. Y vamos aumentando sangría. Fíjense cómo es recorrido, ¿no es verdad? Aumentamos sangría. Lo mismo hacemos para planta y equipo y depreciación acumulada. Nos vamos a inicio y aumentamos sangría. ¿Ok? Activos fijos, total activos, lo dejamos así. Y nos vamos a cuentas por pagar, a documentos por pagar a corto plazo y otros pasivos circulantes. Y de nuevo aumentamos sangría. ¿Ok? Lo mismo hacemos con deuda a largo plazo. Él solito. Nos vamos a inicio y aumentamos sangría. Lo mismo hacemos con capital común y utilidades retenidas. Inicio y aumentamos sangría. ¿Ok? Ahora tenemos que seguirle dando ese formato, ¿no? A total de activos circulantes. Vamos a remarcar toda la fila, desde la A8 hasta la C8. ¿No ve? Y las vamos a poner en letras cursivas. Pero como estos son los resultados, solamente vamos a colocar letras cursivas a la leyenda. Ya saben, control K. ¿No es verdad? O si no, clic derecho y K. O si no, nos vamos a archivo, inicio, a inicio, en las pestañas y K. ¿No es verdad? Luego colocamos a la leyenda activos fijos netos, igual en cursiva. Ahora sí, en total activos sí vamos a remarcar todo, ¿no? Desde la A12 hasta la C12 y vamos a colocarla en control K, en cursiva y control N en negrilla. Bien, lo mismo hacemos para pasivos y capital. Bien, control N y control K. Acá para mis activos lo mismo, control N. ¿No es verdad? Ahora, tenemos que hacer lo que hemos hecho acá, lo vamos a hacer también en los pasivos. Es decir, el total de activos circulantes,
lo vamos a colocar en cursiva. El total de pasivos igual en cursiva. El total de capital contable, lo mismo. Y el total de pasivos totales y capital contable en cursiva y en negrilla. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos, podemos también remarcar aquello y colocarlos en cursivas, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Bien. Ok. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado un formato, ¿no? Ahora, debido a que hemos dado sangrías a la celda A15, se nos ha pasado, ¿no es verdad?, del límite. Entonces, nuevamente hacemos doble clic en la, en A5 hasta que me aparezca este cursor con una flechita, ¿no es verdad? Y le hacemos doble clic y nuevamente se me vuelve a ajustar, ¿no? El ancho de la columna. Bien, si vemos acá, la primera fórmula que nosotros tenemos que colocar es en la celda D8, el total activo circulante. La segunda en los activos netos. O sea, todas las que están en cursiva van a recibir una fórmula, ¿no es verdad? Pero previamente a colocar las fórmulas, lo que vamos a hacer es colocar los datos. ¿Bien? Entonces, decimos que en la celda B5, el efectivo y equivalente suman igual a 52.000. Ahora fíjense, lo que no hemos hecho en este caso es darle un formato de número a nuestras celdas, ¿verdad? Entonces, vamos a remarcarlas toditas, clic derecho, formato de celdas, nos vamos a número, no queremos con decimales, 0 decimales, y usar separador de miles. Lo tenemos a aceptar y ya tenemos establecido nuestro formato de números. Para cuentas por cobrar tenemos 402.000. Bien. Para inventario tenemos 836.000. Ahora, para el total de activos circulantes, que es mi celda B8, es la primera fórmula. Bien, nosotros directamente podemos hacer, por ejemplo, shift igual 52.000 más 402.000 más 836.000, ¿no? Pero si nosotros colocamos de esa forma y si introducimos alguna fila acá en los activos, no se va a sumar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos directamente a ¿qué? Lo vemos igual a la sumatoria. Esta es sumatoria total. ¿Bien? Y hacemos un clic y desde dónde queremos sumar. Desde el efectivo y equivalente hasta el inventario. Señalamos todas las celdas y ponemos un enter.
y me sale 1.290.000. Bien, ya tenemos nuestra primera fórmula. Ahora, en planta y equipo, es otro dato que nosotros tenemos que colocar. ¿Ya? Y ponemos 527.000. Depreciación acumulada para la empresa EPIS es 166.200. 166.200. Bien. Entonces, para los activos netos, ¿no? Que viene a ser la celda B11, ¿no? Esto es igual a ¿qué? A una fórmula, ¿no es verdad? Los activos fijos netos. ¿A qué fórmula será igual? Ponemos primero igual, ¿no? Y ponemos B9, la celda B9, menos tu depreciación. O sea, todo lo que son planta y equipos, menos su depreciación acumulada. ¿No? Que me da un total de 360.800. Ahora, por último, ¿qué nos queda? Calcular total activos. Igual. Si no da igual, no es verdad. Y lo que vamos a hacer es sumar todos los activos, es decir, sumar los activos circulantes y los activos fijos netos, ¿no? Entonces, sumamos lo que es B8, que es los activos circulantes, más, ponemos el signo de más, los activos fijos netos. Y le colocamos un enter, ¿no? Y nos da una sumatoria de 1.650.800. ¿Ok? Hasta acá, ¿vamos bien? Ahora nos toca colocar datos sobre los pasivos y sobre el capital contable. Por ejemplo, en cuentas por pagar podemos colocar, ¿nos verdad? 175.200. Enter. En documentos por pagar a corto plazo podemos colocar 225.000. En otros pasivos circulantes colocamos 140.000. Bien. Ahora aquí hacemos el mismo procedimiento que hacemos acá. ¿No ves? Recuerda. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Suma. Suma. Podemos poner directamente signo igual o directamente nos vamos a sumar. ¿Y qué tiene que sumar? Cuentas por pagar, es decir, desde la celda B14 hasta la celda B16. Automáticamente me está, si aquí hubiese un número, entonces me mostraría también todo ese número. Pero como no hay número, hay un corte, entonces me coloca desde la B14 hasta la B16, ¿no? Y ponemos un enter. El total pasivo circulantes alcanza a 540.200. Ahora, ¿cuál es la deuda a largo plazo que tiene la empresa EPI? Es 424.612. 424.612.
Enter. Bien. Ahora nos toca ver el total pasivos. En total pasivos, lo que tenemos que colocar es una sumatoria, ¿no ve? El total de pasivos circulantes más la deuda a largo plazo, que me da un total de 964.812. ¿No es verdad? Ahora colocamos el capital común. Capital común, ¿a cuánto asciende? Asciende a 460.000. 460.000. ¿Ok? Y las utilidades retenidas ascienden a 225.988. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar el total del capital contable, ¿no? Entonces, se suma, ¿qué se suma? Se suma el capital común más las utilidades retenidas. Vamos a poner signo igual, ponemos el capital común más las utilidades retenidas. ¿No es verdad? Que da un total de 685.981. Y finalmente calculamos el total de pasivos y capital contable. ¿No es verdad? Acá, en esta celda. Y ponemos nuestro signo igual, ¿no es verdad? Y sumamos el total de pasivos más el total del capital contable. Y me da un total de 1.650.800. ¿No? Entonces, hacemos lo mismo que habíamos hecho. Marcamos desde la celda B5 hasta la celda B23, control C, nos situamos en la celda C5 y apretamos E. Y automáticamente me copio todo. ¿No es verdad? Con más sus formas. ¿Ok? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar los datos. ¿No es verdad? Y para eso, ¿qué hacemos? Primero, para el efectivo y equivalente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar su dato. ¿Cuánto es? Es 57.600. 57.600. ¿Ok? Ponemos Enter y fíjense, todas las fórmulas sean actualizadas. ¿No? Ahora, para cuentas por cobrar es 351.200. 351.200. Para el inventario es 715.200. 715.200. Automáticamente se está actualizando. Para la planta y equipo, yo bajo esta planta y equipo hasta la celda C9, ¿no? Y para la planta y equipo se tiene 491.000. 491.000. Y la depreciación acumulada sería 146.200.
Bien, entonces fíjense, se ha ido actualizando las fórmulas, ¿no es verdad? Ahora nos toca actualizar el tema de los pasivos y el capital contable. Entonces, en cuentas por pagar, ¿cuánto tenemos? 145.000. En documentos por pagar a corto plazo, tenemos 200.000. En otros pasivos circulantes, tenemos 136.000. Fíjense cómo se va actualizando, ¿no es verdad? Ahora, deuda a largo plazo, ¿cuánto es? 323.000, 432. Luego tenemos el capital común. El capital común se repite que es 460.000, lo dejamos tal cual está. Y las utilidades retenidas, que son 203.768. Bueno, entonces los pasivos totables y el capital contable ascienden a un total de 1.468.200. Acá es 600. Ok, bien. Hasta acá, ¿estamos iguales? Sí, doctorita, está todo ok. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos la segunda plantilla del balance general, ¿no? Lo único que tenemos que cambiar son los datos de entrada, ¿no? No necesitamos nosotros modificar absolutamente nada de las formas. Bien.